Hermanos, buenos días en este día un poquito más frío para algunos. Eh, el Señor igual nos tiene preparado este tiempo para escuchar su palabra y, como dijeron también antes, celebrar la resurrección, perdón, de Jesucristo. Y por eso estamos aquí. Y uno puede preguntarse qué hacemos hoy día cuando nos habla de la resurrección, pero del bautismo. ¿Qué tiene que ver eso? No fue posible, por ejemplo, que Jesús vino y murió como directamente para que nosotros podamos estar salvos. Estos tipos de preguntas podemos ver hoy día, pero para empezar, cuando leemos un texto así, como el libro de Marco, son pocos versículos y tiene como un contenido que a lo mejor es conocido por ustedes, porque a lo mejor lo han leído antes en otros evangelios, otros años. Pero cuando leemos estos versículos a lo mejor no nos llama tanto la atención porque son algunos hechos que efectivamente pasaron. Y así seguimos con el próximo relato en nuestros estudios personales, por ejemplo. Cuando se estudia estos versículos un poco más profundo, uno queda que Marcos en esta instancia introduce a Jesús en su libro. Es la primera vez que aparece, ¿cierto? Y también podemos ver que Jesús fue bautizado y a través de eso fue confirmado su identidad por el Padre, por una voz del cielo, y también llegó el Espíritu Santo sobre él como una paloma y se mantenía sobre él. ¿Ya? Y después de eso, Jesús fue tentado antes de empezar su ministerio público. Entonces son igual algunos momentos claves en el desarrollo de la historia de Jesús y también son algunas cosas claves en el desarrollo de la historia de la redención. Porque podemos recordar que la historia de redención ya empezó desde un principio. En Génesis 1, capítulo 1 hasta 3, vemos la creación, pero también la caída. Y también dentro de estos primeros capítulos, la ha dado a nosotros siendo pecadores. Esta justicia de Jesús fue imputada a nosotros y Dios en la cruz ve a nosotros en la misma cruz muriendo por los pecados que hemos cometido nosotros. Pero en vez de que nosotros estamos ahí en esta cruz, está el Jesús. Está Jesús, nuestro Salvador, que muere por nosotros. Entonces, podemos ver con con esta frase que dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Además, llama mucho la atención, obviamente, que en un bautismo que fue diseñado, fue aplicado en estos momentos por Juan el Bautista, que Jesús asumió como esta posición identificándose con nosotros y se bautizó igual. Entonces este también es un acto de obediencia que podemos ver en Jesús. Entonces Jesús en segundo lugar simbólicamente se bautiza identificándose con nosotros pecadores. Él siendo sin pecado y tampoco no iba a no iba a caer en la tentación. Vamos a ver también después. Podemos ver también eso, que
así tomó sobre sí la semejanza de la carne de pecado, que aunque era perfecto, puro y sin mancha, lo que hablamos un poco, fue lavado como si hubiera sido contaminado. No se contaminó nunca, pero él se toma como esta posición. Y así por nosotros se santificó a sí mismo para que también nosotros fuésemos santificados y bautizados con él. Este es de acuerdo con Juan 17-19. Entonces, como él toma esta posición para que nosotros podamos ser santificados y también bautizados con él. También aquí en este relato llama mucho la atención que sería bueno quizás imaginarse que estamos allí en el río de Jordán. Hoy día tenemos las condiciones climáticas quizás todo lo contrario, porque me imagino que este evento era quizás en un día de verano, y Juan estaba predicando y también bautizando a la gente en el desierto, en un río que se llama el Jordán. Y de hecho, como había muchas personas presentes ahí, porque muchos iban a bautizarse, arrepintiéndose y también por el perdón de pecados. Entonces, imagínense que tú estás allá presente, donde varios se bautizan, varios quieren como arrepentirse de sus vidas, y ahí también aparece Jesús, que quiere ser bautizado. En este evento, es un evento que a lo mejor no se da cuenta aquí, pero es bastante, con bastante gente, una multitud de personas está ahí presente cuando pasa que Jesús se bautiza. Después de bautizarse, no solamente pasa como todos los bautizos este día, no, es que abre los cielos y aparece una voz del cielo. Entonces es un momento, es un evento sobrenatural con muchos testigos también, que están testigos que la voz dice que aquí se trata del Hijo de Dios. Entonces ahí no solamente vemos Jesús que pasa por eso, no, él también tiene su testigo que da testimonio de él, y también como confirma su identidad en eso. Y además tenemos ahí, esta voz representa Dios mismo, el Padre, pero además vemos también aquí que sobreviene el Espíritu Santo, y este va con un símbolo de una paloma. Y no solamente eso, porque Juan en otro relato dice que vio el Espíritu Santo viene sobre Jesús, y tampoco no se iba, entonces quedaba ahí. Esto tampoco no quiere decir que Jesús no tenía el Espíritu Santo, pero sí vino como un derrame nuevamente sobre él, que también lo empoderó para su posterior ministerio. Entonces, como me llamó la atención, igual que este momento en que empieza justo antes del ministerio de Jesús, que Dios escoge como este escenario, que Juan, que estaba preparando el camino para Cristo, que estaba en un lugar alejado, las personas igual le acercaban a él porque lo reconocían como un profeta, y como en un día que llega mucha gente a bautizarse, llega también Jesús y fue como identificado como Hijo de Dios, que muchas personas en este momento lo podían ver como un testigo de primera vista.
Y este también va para nosotros importante, como estos eventos en la Biblia, en que uno puede pensar que quizá podría ser inventado, quizás. Estos momentos claves, Dios ha escogido también que hay testigos presentes que lo podían observar y después de la misma forma llegó también a los 4 evangelios que fueron, que fueron escritos para que también pudo ser comunicado a nosotros hoy en día. Después vemos que Jesús va al desierto para ser tentado. Entonces leemos este versículo nuevamente. Luego el Espíritu le impulsó al desierto. Vemos que no solamente el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, también le guía y le impulsa al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Este también es un relato que aparece con un poco más detalle en el Evangelio de Lucas, pero también de Mateos. Entonces, quiero enfocar un poquito más en las tentaciones que experimentó Jesús ahí en el desierto. Y estas tentaciones no solamente son tentaciones que experimentó Jesús, pero también son tentaciones que nosotros, creyentes, experimentamos. No solamente podemos experimentarlo, no lo experimentamos porque somos humanos. Es posible que Satanás nos tienta, ¿no? Entonces, vamos con nuestras Biblias a Mateo 4, versículo 1 a 11, para complementar un poco estos versículos 12 y 13 que leímos. Dice el relato ahí en Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino un tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la primera tentación, y esta tentación tiene que ver con los placeres y las comunidades que podríamos buscar en la vida. En caso de Jesús, el escenario es que Él está ayunando. En sí no es un pecado comer pan, ¿cierto? Todos nosotros comemos pan o otro alimento. Pero recordamos aquí que Jesús está ayunando. Y en un ayuno justamente uno puede ser tentado por comer. Entonces, como es una relación directa que hizo Satanás con el hambre que experimentó Jesús. Entonces, ¿por qué no pudo comer los panes aquí? Este era porque dentro de la voluntad de Dios no se había terminado este tiempo de ayuno, ¿no? Pero estas circunstancias de estos tipos de tentaciones nosotros también lo podemos experimentar. El Satanás nos puede intentar de convencer de lo siguiente, que a lo mejor llega en tu mente, trabajaste tan duro, intentaste hacer lo bueno, no eres perfecto,
pero eres dedicado con lo que haces. Recompénsate a ti mismo. Entonces el tentador, Satanás, nos hace pensar que nos podría faltar algo en la vida. Algo fuera de lo que Dios nos da. Algo fuera del cuidado y de la providencia del Señor en nuestra vida. Y este es algo que, claro, de los panes que quizás parece como algo simple, pero al final tiene una aplicación muy amplia. Porque nosotros también podemos tener ciertos deseos que están fuera de la voluntad de Dios. Y nos hacemos dudar también que Dios tiene cuidado y que Dios nos da lo que necesitamos. Y podemos buscar como una solución propia. Y nos aleja del Señor, porque Dios quiere que confiamos en Él y que dependemos 100% de Él. Y no que nosotros solucionamos las cosas por nosotros mismos. Y este es algo que puede pasar a nosotros. Sabemos que cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando confiamos en Él, Él nos da todo lo que necesitamos. Entonces, este es algo importante que podemos estar firmes cuando llega la prueba de este tipo. Puede aparecer pensamientos que, por ejemplo, que mi casa no es lo suficiente, necesito algo distinto. O por ejemplo, mi carrera profesional, porque estoy estancado y no llego a donde quiero estar yo. O que porque Dios me dio esta esposa que no cumple como las expectativas. O para las mujeres porque mi esposo no me ama como yo había deseado. Entonces, como todos estos pensamientos al final son tentaciones de que viene del enemigo. Y también pensamos, por ejemplo, en estos pecados que son más, o las tentaciones que aparecen más en la oscuridad. Por ejemplo, lo de autopremiarnos con la satisfacción sexual. Pensamos en estas cosas también, que también son tentaciones que uno igual podría luchar individualmente, ¿no? Entonces, con todas estas cosas son tentaciones que experimentó nuestro Señor y nosotros también lo experimentamos. Como en todas las tentaciones, Dios quiere que resistimos al diablo en eso. Y obviamente a veces podemos caer también. Y de ahí también sabiendo que el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Pero es importante también con estos temas que somos abiertos también hacia un hermano o que podemos estar juntos también en la tentación y que no lo dejamos pasar luchando de forma solo. Después tenemos la segunda tentación de Jesús. Versículo 5 de Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no te tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces esta es una segunda tentación que experimenta Jesús.
y es una tentación que nosotros igualmente experimentamos. En primer lugar, podemos ver aquí que el diablo igual sutilmente como cambia la palabra de Dios, porque en realidad dice en sus manos te sostendrán para que no te tropieces con tu pie en piedra en todos tus caminos. Entonces, todos tus caminos quiere decir que estamos dentro de los caminos del Señor, que estamos en su voluntad. No es que nosotros podemos hacer las cosas como queremos, igual esperar como el cuidado y la protección de Dios. En primer lugar, y también es justamente porque el Señor después dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, el concepto es que nosotros no podemos tomar un cierto riesgo para después respaldarnos con el cuidado y la protección del Señor. Igual es un tema importante y también lo hemos visto ejemplos en las predicaciones anteriores. Recordamos, por ejemplo, la predicación de hermano Mike, cuando habló sobre el barco que iba saliendo de Creta. También había un consejo de Pablo al capitán y timonel que no iba a pasar bien saliendo, pero aún así tomaron la decisión y se arriesgaron para llegar a un lugar más cómodo, para pasar el invierno. También son cosas que nos pasan en la vida, que desechamos como el consejo divino y podemos arriesgar nuestra vida de esta forma fuera de los caminos del Señor. Como vemos aquí con el barco, puede resultar que en una pérdida física, aunque hasta incluso estaba en peligro la vida de estas personas dentro del barco. Pero también riesgo económico. Piensa, por ejemplo, en un caso que uno piensa, ya compramos esta casa. Igual como no alcanzamos como tanto, pero confiamos en la protección del Señor, que Él va a proveer lo que nos falta hoy en día para poder realizar eso. O por ejemplo, espiritualmente. También a veces es común que uno piense, igual la palabra del Señor dice que no debería andar en yugo desigual, pero esta persona es tan buena y confío en que Dios va a transformar a la persona. Entonces, también es como desconfiar en la palabra del Señor y desconfiar en el cuidado del Señor y tomar un cierto riesgo yendo por el camino que nosotros mismos preferimos ir. Obviamente, situaciones así, como también pasó con el barco que con Pablo, Dios podría tener misericordia, pero podría, que nosotros no podemos tentar al Señor de esta forma, porque de ahí vamos a estar en una situación de riesgo y hasta incluso puede ser riesgo para nuestra alma. El tercer caso encontramos en versículo 8 hasta 11. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Entonces Satanás alimenta nuestros deseos egoístas
y nuestras ambiciones, cumpliendo nosotros mismos y no Dios. Satanás quiere que finalmente hacemos las cosas o intentamos hacer las cosas en nuestra manera y no en la manera del Señor. Y ahí los deseos y las ambiciones juegan un rol importante. Y llegamos también al orgullo que nosotros podemos tener si no tenemos esta humildad de confiar en el Señor, pero de quererlo hacerlo de nuestras maneras. Este puede pasar, por ejemplo, en nuestras finanzas. Es importante que en todo sentido nosotros adoramos al Señor, ¿cierto? Pero si hablamos de nuestras finanzas, también debería reflejar esto en eso. Por ejemplo, deberíamos reservar dinero para nuestros diezmos. Deberíamos reservar dinero para pagar nuestras cuentas. Tenemos que tener finanzas para tomar responsabilidades para nuestra familia. Tenemos que estar disponibles también para ayudar a un hermano que necesita como una ayuda. En vez de eso, a veces como nos enfocamos mucho en las necesidades y prioridades propias que podríamos tener, que a lo mejor no son necesarios y no están en equilibrio con el resto como hacemos. Entonces, esto también es importante, que con todo lo que hacemos, si incluye nuestras finanzas también, que sabemos quién es nuestro Señor y quién nos guía en esto. Que no solamente pensamos en las necesidades que tenemos nosotros mismos, pero que estamos también juntos con otros que también necesitan a veces un apoyo de un hermano. También en la relación con los demás. A veces no recordamos que deberíamos ser amorosos con las personas. A veces no perdonamos y guardamos rencor hacia los demás. A veces no somos compasivos y somos insensibles por problemas que pasan a nuestros hermanos. Entonces, en estos tipos de cosas podemos ver que sí, somos tentados y a veces también caímos en eso. Y el Señor nos invita a que Él puede guiar nuestra vida sabiendo que Él nos compró con su sangre y que Él vive en nosotros y que por eso nosotros también vamos a ser capaces de resistir estas tentaciones. También notorio es cuando leemos el mismo relato en Lucas de las tentaciones, que dice que cuando el diablo hubo terminado toda tentación, se apartó de él hasta el momento oportuno. Efectivamente, el Señor Jesús fue tentado en todo. Estas tentaciones de una forma representa a toda tentación, y no solamente ahí fue tentado, también después fue tentado de diferentes maneras. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces el Señor Jesús no cayó en la tentación. Pero de igual forma, Él experimentó, siendo hombre y Dios, estos mismos tentaciones. Las tentaciones son algo real en nuestras vidas. No es un problema o no es raro que uno experimente quizás
tentaciones fuertes en la vida, pero también saber que una tentación no es el pecado mismo, ¿no? Porque el enemigo nos va a tentar en esta vida, es un hecho. Solamente el Señor nos pide que podemos confiar en Él y que podemos resistir el diablo. También podemos saber que las tentaciones que nos llegan son de una forma diseñadas para nosotros, porque son permitidos por el Señor. Dice la palabra también que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta es una promesa importante, que la tentación que nos llega es algo que podemos resistir en Cristo, estando en Cristo, confiando en Él. Y este es algo muy importante en la vida cristiana, que lo podemos recordar, que Él venció el pecado, pero también nos dio como esta salida cuando somos tentados. Entonces, para cerrando el sermón de hoy día, deberíamos confiar en Dios, en su plan de redención. Lo que hemos visto, el bautismo de Jesús es un evento importante, un evento público donde fue confirmado la identidad de Cristo, y también que Él fue empoderado por el Espíritu Santo para su ministerio, y también recordando que este lo hizo en obediencia para que nosotros podamos ser justificados por Él. Entonces, de una forma se identificó con nosotros, bautizándose como nosotros necesitamos ser lavados de nuestros pecados. Después Jesús entra en el desierto, busca, guiado por el Espíritu Santo, la dependencia del Señor en ayuno. Recordamos también eso, que deberíamos depender del Señor, buscamos su dependencia, y también juntamos junto con los otros hermanos en los días en que hacemos ayuno. Estos son los primeros miércoles del mes. Estamos juntos en eso también, y podemos buscar al Señor dependiendo más del Señor y no de las cosas que nos distraen en el día a día. Saber también que Jesús compadece de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo. Reconociendo también que las tentaciones en que estamos expuestas tienen su salida y tienen una forma de resistir, porque Él está en control. También cuando somos tentados. Y cuando fallamos, sabiendo también que Él es fiel y justo para perdonarnos. Esto también es importante. Y cuando estamos en tentaciones difíciles, que buscamos también ayuda de hermanos, para que podamos estar juntos como cuerpo luchando contra las tentaciones que podemos experimentar. Y cuando callemos, también que lo comportamos y que podemos prepararnos para próximas tentaciones que nos pueden llegar. Entonces el Señor nos quiere animar en este día con eso, para que finalmente podemos confiar más en Él y en su obra en la cruz, sabiendo que Él pagó los pecados por nosotros. Les guío en oración. Señor, te damos gracias por tu obra en la cruz, que podemos celebrar en esta mañana tu resurrección, porque nos dio vida, y reconociendo también como tu obra y tu plan de redención, y tu obra en la tierra en que fuiste bautizado,
para que tu justicia puede ser imputado en nosotros, que nosotros somos justificados en ti. Gracias por eso. Y pedimos también que tú nos ayudes como iglesia para resistir en las tentaciones, sabiendo también que tú estabas en las mismas tentaciones y que también conoce lo que es de ser tentado como humano. Gracias por eso y oramos, Señor, para que podemos glorificarte con nuestras vidas y podemos dependernos 100% de ti. En el nombre de Jesús, amén.